permitirnos llegar a sus casas y a sus corazones. Bendito sea el Señor. Poco quebrantaditos, pero firmes, que es lo importante. Pregúntele a la persona que está a su lado, hermano, ¿tú estás firme? ¿Qué le respondió? Como los 5. Está grave. Está grave. Si es como los 5, está grave. La verdad es que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Son tiempos decisivos. El reloj está que llega a su hora. A su hora. Y aunque muchos digan lo contrario, la iglesia está esperando el arrebatamiento. Amén. Porque nos vamos a ir con el Señor. Amén. Aleluya. Y desde luego el arrebatamiento es por fe. Amén. Como la salvación, como los milagros, como las sanidades, como el estar aquí hoy. Nosotros aquí estamos hoy por fe. Amén. Adoramos a un Dios que no vemos, pero podemos sentirlo. Escuchamos a un Dios que es espíritu. Pero sabemos que ese Dios es real. Amén. Y que no hay otro Dios realmente. Él es el único Dios verdadero. Lo demás es puro invento. Existe un solo Dios verdadero. Amén. Y es el Dios de la Biblia. El Dios que usted y yo conocemos. Pero estamos viviendo tiempos finales. Verdaderamente finales. Y yo siempre defiendo el hecho de que yo considero que la iglesia de este último tiempo, nosotros, los que vivimos el evangelio en este último tiempo, vivimos los peores tiempos. Es verdad que en aquel tiempo de la iglesia primitiva aserraron a los apóstoles, los tiraron a los leones, los asesinaron, los mataron, dieron su vida por Jesús. Pero no vaya a creer que en esta época en la que usted y yo estamos viviendo no están pasando cosas peores que esas. En el mundo hay lugares donde miles y miles de cristianos están siendo asesinados solos por su fe. Estamos viviendo los peores tiempos. Estamos viviendo tiempos donde la gente es mala y perversa. Donde usted se sube a un taxi y usted no sabe quién maneja ese taxi. Donde usted se sube a un bus y usted no sabe quién es la persona que va sentada al lado suyo. Donde usted entra a una tienda y usted no sabe quién va a entrar a esa tienda. Estamos viviendo tiempos en los que da miedo ya ir a un restaurante y sentarse a comer. Porque uno no sabe qué calamidad puede pasar. Estamos viviendo tiempos complicados, difíciles, muy fuertes. Tal cual como la Biblia los describe, tiempos malignos y perversos, donde la gente ha perdido el afecto natural, donde el hijo mata al padre y la hija a la madre. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Se supone que uno debe nacer con un afecto natural. Uno debe traer innato, uno debe traer por naturaleza. Uno debe traer un afecto hacia los padres, hacia los hermanos, hacia los tíos, hacia los primos. Uno debe nacer con eso.
Se llama afecto natural. La Biblia habla de eso. Pero hoy se ha levantado una generación que no sabe qué es eso. Por eso matan por quitarle un celular a una persona. Porque parte del afecto natural es saber que los demás también tienen derechos, que los demás también deben tener oportunidades, que yo no puedo querer tenerlo todo para mí, yo también tengo que permitir que los demás también tengan. Pero se ha levantado una generación mala como aquella de el libro de los jueces, que no conocen a Dios. Y lo más lamentable de todo es que a veces entran aquí con apariencia de piedad, se hacen pasar por cristianos, por evangélicos, pero son gente que siguen igual, no han tenido ningún cambio en su vida, sin afecto natural. Y los que estamos en la iglesia, que hemos cambiado nuestra vida por el evangelio, en quien Jesús ha trabajado y nos ha transformado la vida, corremos peligro por ese tipo de gente. Gente desobediente, altiva, arrogante, que no respetan a nadie, que no se someten ni se sujetan a nadie. Y el evangelio es obediencia. Si alguien murmura, no es evangélico. No puede decir que es cristiano, porque eso está prohibido en la Biblia. Si alguien chismosea, no es cristiano, porque eso está prohibido en la Biblia. Si alguien se la pasa diciendo vulgaridades, no es cristiano, eso está prohibido en la Biblia. El evangelio es obediencia, hermanos. Por eso un día el Señor Jesús va a decirle a muchos: nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Gente que se creía, pero Jesús nunca los conoció. Señor, yo en tu nombre, porque hasta se defienden, yo en tu nombre eché fuera demonios. No coma cuento. Porque alguien diga: ah, Dios me usa echando fuera demonios. No coma cuento. Eso no es lo que dice quién es esa persona. Señor, yo en tu nombre sané a los enfermos. No coma cuento. No, ese hermano Dios lo usa en sanidades. No coma cuento. Hasta el diablo puede hacer eso. Moisés tiró la serpiente y terminó en una vara. Y tiró la vara y se convirtió en serpiente. Y los brujos también hicieron lo mismo. No coma cuento. Señor, yo en tu nombre hice esto, hice lo otro. Pero el Señor les va a decir: nunca te conocí. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Lo que verdaderamente dice que usted y yo somos hijos de Dios es el fruto que usted y yo damos. Si por algo debemos preocuparnos, es por el fruto que vamos a dar en nuestra vida.
En el mundo a mí me gustaba el vallenato. Y si mal recuerdo, Diomedes Díaz en una canción decía, hace años no escucho vallenato, pero creo que decía que si quieres ser zapatero, lo importante es que seas el mejor de los zapateros. Yo digo algo, hermano, ese es un buen concepto. Si tú piensas ser alguien en la vida, sé el mejor, hermano. Y si tú te decidiste por Jesús, sé el mejor cristiano. Procura ser el mejor en lo que te estás proponiendo hacer. Pero hay mucha gente que de verdad viene al Evangelio es para dar a la gente del mundo de qué hablar. Uno tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Vea, a veces da tristeza. Hay iglesias donde ya no cabe una aguja. Mega iglesias que se vienen abajo del gentío que asiste a esa iglesia. Pero son iglesias donde sus miembros beben ron, fuman calilla. Los hombres tienen 2 mujeres y las mujeres 3 maridos. No hay calidad de cristianos. Y yo creo que el evangelio se trata es de eso. No es de cantidad, es de calidad. El Señor dijo, id y haced discípulos. Oh, yo soy cristiano y no has hecho ni el discipulado. No te preocupas por recibir la clase de discipulado. Discípulos. Aquel que recibe clases de discipulado, que es enseñado, instruido, que tiene un maestro, que tiene alguien que le modela la vida cristiana. Hace mucho tiempo no me paraba un domingo aquí a hablar de esto. Hace mucho no me paraba. Yo siempre aconsejaba a la iglesia, hace mucho no lo hacía. Pero hoy decidí hacerlo. De manera que el consejo de hoy es no jugar al evangélico, es no jugar a ser cristiano. En la Biblia hubo quienes quisieron jugar a ser cristianos y terminaron mal. Porque le voy a decir algo. El que mucha gente diga que no existe, que no es real, pues yo quiero decirle que es real. Porque Jesús no vino a decirnos mentiras. Mire, hay algo que Dios no puede hacer y es mentir. Señor no puede hacer eso, Él no puede mentir. Mire, si hay algo, un maravilloso bien que nos hizo el Señor, fue hablarnos sobre el cielo y el infierno. Para que no desconozcamos cuál es el final. Usted ve que una persona muere y usted lo ve en el cajón, ese no es el final. Porque después de la muerte hay vida. Después de la muerte la persona va a uno de 2 lugares y no hay más. No hay 3 ni 4, no hay purgatorio, eso es mentira.
Haga el discipulado para que aprenda sobre eso. El final no es el cajón. El final no es la muerte del cuerpo. Después viene una eternidad. En la tierra existimos un periodo de tiempo, pero lo que viene después de la muerte es eterno. Aquí todavía tenemos tiempo de arrepentirnos, de tomar decisiones, de mejorar nuestra vida. Pero después ya no hay espacio, no hay tiempo, no hay nada. No hay lugar al arrepentimiento. Entonces, aunque muchos lo nieguen, y esa es una de las principales mentiras del enemigo, hacer creer que Él no existe y que el infierno no existe. Pero ahí está. Es real. Jesús lo dijo. Yo decido creerle a Jesucristo. Y Jesús lo enseñó tal cual es, porque Jesús sabe. Tal cual es, Él lo describió. Dijo que el gusano no se quema y el fuego nunca se apaga. Tiene que ser una cosa desastrosa. Y lo más terrible es que el Señor no está ahí. Eso va a ser lo más terrible. Entonces yo creo, hermanos, que estamos en tiempos en que no debemos andar jugando al cristiano. Cristianismo es obediencia. Obediencia es bienestar. Porque Dios a los hijos obedientes los bendice. Si alguien dice, oye, pero yo no soy obediente y Dios me bendice. No, tú vives de la misericordia. Porque el Señor hace llover sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre justos e injustos. Tú vives de las migajas. Pero los hijos vivimos de la plenitud. Dios a sus hijos obedientes los bendice. Lo demás es lo demás. A su nombre, ahora sí voy a predicar. Ahora sí vamos a predicar. Gloria a Dios. Vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios con ustedes, que el Señor nos dio, que lo titulamos Cuando la diestra se seca. Cuando la diestra se seca. A su nombre. Les voy a contar otra cosita más. Eso. Cuando este ministerio comenzó, Dios comenzó a usarnos con una palabra de juicio. De juicio. Me invitaban a predicar a un lugar, el Señor me hablaba sobre ese lugar y me decía, diles que les voy a dar 3 meses para que se arrepientan. Si no se arrepienten, yo voy a quitar esa iglesia de ese lugar. Y yo iba, daba la palabra y a los 3 meses se acababa la iglesia. Y al día de hoy, 20 y pico de años después, han querido en ese mismo lugar, en esa misma casa, levantar una iglesia y no han podido. Cuando Dios dice quito, quita. Así es. Yo les he contado muchas veces a ustedes. Invito a un pastor a predicar. Había un muchacho por allá. Y el Señor me dijo, llámalo aquí al frente. Y lo llamé al frente. Dile que me tome en serio. Le voy a dar 3 meses para que me tome en serio. Y yo le di la palabra. A los 3 meses me llamó el pastor. ¿Se acuerda aquel muchacho que usted le dio una... Acaba de morir. Murió porque Dios le habló y no tomó en serio a Dios. Pero una cosa, hermanos, es que Dios te use y otra cosa es que te use así.
llega un momento en que tú te vas a sentir incómodo, hermano. Y entonces yo con esa incomodidad oré y le dije, Señor, cambia esta manera. O sea, yo ¿dónde voy? Voy hablando cosas fuertes. Señor, dame una palabra más suave, déjame hablar otra cosa. Y hoy me arrepiento de haberle pedido eso, ese cambio. Porque la iglesia necesita esa palabra. La necesita. Pastora Marta, usted iba a decir algo. Predicar de la acción que debería la mano seca. Debió la mano seca. Y esta hermana, ella falleció. Y no sé si usted se acuerda de ella, que ella se llama, no me acuerdo el apellido. Sí. Sí, cuánto nos dolió esa situación, porque una muy buena cristiana y se desvió. Sí, pero la hermana se desvió. No quiso atender nuestro consejo, pero cuando ella enfermó, Dios la mandó a la cama. Es más, el hermano Juan, que está aquí, es testigo, que Juan me llamó, pastor, aquí hay un joven que viene preguntando por ustedes, que la hermana Yané está hospitalizada, una clínica aquí en la 43, que ella está grave y los mandó a llamar. Entonces nosotros llegamos, Juan nos explicó, ¿te acuerdas de eso, Juan? Sí. Es una oveja, él es una oveja. Queda claro que él es una oveja. Mi esposa y yo nos fuimos enseguida, una clínica aquí en la 43, aquí mismo. Y entramos y la hermana estaba en un momento crítico en una habitación. Nos pidió perdón, nosotros también, oramos por ella y ella falleció. Dios le dio esa oportunidad. Nos ha pasado con muchas personas. Hay gente que cree tener la razón y hasta se han ido. Y se han ido rabiosos. Y se han ido maldiciendo y se han ido hablando mal de nosotros. Pero Dios les ha dado la oportunidad. Y antes de morir nos mandan a llamar. Porque nadie sabe para dónde va sino en ese momento. Y cuando se han visto cerca, entonces entienden que tienen todavía una factura por pagar. Y entonces nos mandan a llamar y nos piden perdón. Nos ha pasado muchas veces. Pero ok, entonces, así comenzó el asunto, ¿verdad? Y yo he venido orando al Señor, le he venido pidiendo que volvamos a esos tiempos, que regresemos a ese tiempo. Porque la iglesia lo necesita. Aquella ocasión cuando Ananías y Zafira cayeron muertos, la Biblia dice que hubo temor entre el pueblo. Y ese es el problema, que se ha perdido el temor. Temor a Dios se ha perdido. Necesitamos que la iglesia retome. Cuando el mundo ve una iglesia firme, el mundo busca a Dios. La Biblia dice que cuando hay juicios de Dios en la tierra, ¿qué pasa? Ahí está en la Biblia. Ok, bueno, hoy vamos a predicar sobre la mano seca. Vamos a ver.
No, yo le he dado tanta palabra a tanta gente. Wow. Wow. Hay gente que no ha querido escuchar y han visto las consecuencias. Hay gente que ha escuchado y se ha librado de problemas. Pero la decisión sigue siendo de cada uno. Las próximas 4 horas vamos a ministrar esta palabra. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11. Aconteció también en otro día de reposo que él, Jesús, entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Señor, gracias. Esta es tu palabra, que es bendita, que es gloriosa, que lleva fruto, que cumple el propósito por el cual tú la envías. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar hoy en tu casa. Señor, estamos agradecidos contigo por el privilegio de la vida, de la salud, del bienestar, de poder estar en amor fraternal con nuestros hermanos. Señor, gracias por hablarnos hoy. Danos tu buen consejo. Úsame, Señor, para gloria y alabanza de tu gran nombre. Señor, solo quiero que tu pueblo te vea a ti y que seas exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba, dice la Biblia, enseñando. Enseñando. Jesús hizo muchas cosas. Predicaba, él sanaba, él liberaba. Pero una de las cosas que más hizo Jesús fue enseñar, enseñar. O sea que es bueno dedicarse a la enseñanza. Entre los presentes en el templo, en la sinagoga, en el lugar de adoración, había un hombre con un problema en una mano. Lucas, el médico, un buen escritor bíblico, es el que nos da el detalle de que es la mano derecha. Los demás evangelistas no nos cuentan eso, pero él sí. Él siempre en lo que escribe nos da mejores detalles de las cosas. Por ejemplo, cuando la fiebre de la suegra de Pedro, él dice era una gran fiebre, dando a entender que no era una fiebre de 38, de 39, sino de 40 grados. Una fiebre altísima. Cosas como esas nos dan a nosotros detalles del pasaje bíblico. Entonces Lucas, el escritor sagrado, nos resalta este detalle con mucha precisión. Nos dice que la mano que el hombre tenía mala, enferma, era la derecha. Y en particular nos describe que esa mano él la tenía no con llagas, sino seca.
Y nosotros entendemos lo que eso significa, ¿verdad? Que alguien tenga una mano seca. Nosotros podemos entenderlo. La mano derecha nos llama mucho la atención porque el escritor sagrado nos describe, no como los otros, sino con una mayor precisión. ¿Por qué nos describe cuál mano era? Porque la mano derecha, en su simbolismo bíblico, tiene varios significados, significa muchas cosas. Por ejemplo, en Isaías 41:13, la escritura dice, Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces la mano derecha en este caso viene a tipificar sostén, provisión, seguridad. Entonces observe lo que este hombre en el simbolismo de las escrituras tenía seco. Se fueron. Vive Jehová. El Señor dice, lo toma de la mano derecha y le dice, no temas, yo te ayudo, yo te sostengo. Sostén, provisión, seguridad. Si este hombre tenía la mano derecha seca, no tenía nada de esto, ¿verdad? Proverbios capítulo 3, versículo 16 dice, largura de días está en su mano derecha. Quiere decir que este hombre con su mano derecha seca tenía su vida acortada. Ok. Entonces la mano derecha viene a representar vida, ¿cierto? Viene a representar autoridad. Porque Jesús está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre. Y eso es señal de autoridad. Gloria a Dios. También representa servicio. Porque si yo digo, por ejemplo, el pastor Elvis en mi mano derecha en la iglesia, por ejemplo, ¿qué estoy diciendo? Que él sirve en la iglesia, es una ayuda para nosotros aquí, ¿verdad que sí, hermanos? A su nombre. Gloria a Dios. Es también señal de bendición y es también señal de comunión. Pero en este pasaje que acabamos de leer, en el Evangelio de Lucas capítulo 6, gloria a Dios, la mano derecha de este hombre está ¿cómo? Está seca. En el griego, idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, algo seco quiere decir marchito, sin vida, sin savia, hablando en términos vegetales de los árboles botánicos, ¿verdad? La savia es lo que le da vida a la planta. Eso es lo que significa seco. O sea que el hombre tenía la mano sin vida, la tenía marchita. Ahora, hay dos cosas que yo quiero resaltar. Cuando la Biblia nos dice que el hombre tenía la mano derecha seca, nos está diciendo que él tenía una enfermedad. Físicamente. Físicamente él estaba enfermo de su mano derecha. ¿Cierto, hermano? Como una enfermedad física, esa mano no se le secó de un día para otro. Ningún miembro del cuerpo se seca de un día para otro. A su nombre. Él debió tener síntomas. Su cuerpo debió haberse manifestado de alguna manera. Nadie dijo amén. Amén. La mano debió dolerle. La mano, sus dedos debieron comenzar a tener alguna alteración. ¿Verdad que sí, hermanos? Gloria a Dios. Si él fue al médico, seguramente los médicos le hicieron unos exámenes y en los exámenes debió haber salido algo. Exámenes de laboratorio, examen físico, una radiografía, ¿correcto? Algo debió mostrar, ¿verdad?
que algo estaba sucediendo, que algo estaba pasando en este hombre. Pero quizás él no prestó atención. No prestó atención a lo que su cuerpo le estaba diciendo, a lo que su organismo le estaba diciendo, a lo que su mano le estaba diciendo, a lo que sus miembros le estaban anunciando, avisando. Y cuando vino a ver, llegó la sequía a un punto irreversible de la mano. La enfermedad tomó fuerza por un descuido humano. Físicamente debió ser eso, pero de que tuvo señales, tuvo señales. De alguna manera el cuerpo le avisó, de alguna manera la mano le avisó. ¿Cierto, hermano? Muchas veces usted va al médico, ¿qué tiene? No, me duele la cabeza. Usted va por un dolor de la cabeza. Usted no va a verle la cara al médico porque es bonito o es bonita. Usted va y pide una cita porque algo le pasa. No, me duele la mano, se me duerme la mano. ¿Aló? Algo debió presentar este hombre, pero él no le prestó atención. Sí, algo debió habérsele presentado. Pero él no atendió. Él no prestó atención. Y uno tiene que prestar atención. Estoy preparando un mensaje sobre prestar atención. Voy a hacer un breve paréntesis. Hoy es el día de los paréntesis. Voy tras un conejo que se me atravesó. Voy detrás del conejo. Es un conejito pequeño. Gloria a Dios. En primer libro de Samuel, capítulo 15, yo quiero que usted abra ahí la Biblia conmigo. Uno debe prestar atención. Ahora les voy a contar un caso que nos ocurrió a mi esposa y a mí. Un caso personal. A mi esposa y a mí un día nos atracaron en el carro. Hace años. Primer libro de Samuel, capítulo 15. El profeta Samuel viene y confronta al rey Saúl. Y en el versículo 22, porque Samuel dice, oye, ¿qué es eso que escucho hoy? Escucho balido de ovejas, escucho unos ruidos, ¿qué es eso? Y él dice, no, es que el pueblo tomó del botín, perdonó lo mejor de las ovejas, de los animales. Al rey lo trajimos acá. Y entonces Samuel le dice, pero eso no fue lo que Dios te mandó a hacer. Señor te mandó a que acabaras con todo. El versículo 22 dice así. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca. Ese es el evangelio. El evangelio es usted no puede ser una persona desobediente y decir que es evangélico. Eso es incompatible en el reino de Dios. Eso es incompatible en el reino de Dios. Incompatible. La fe y la desobediencia. No, eso aquí no se da. Eso es otra cosa, eso es otro evangelio. Porque el apóstol Pablo le escribió a los Corintios y dijo, y si viene alguien predicándole a otro Jesús y predicándole otro evangelio, y si recibís otro espíritu, oiga, con eso hay que tener cuidado. O si un ángel del cielo predica un evangelio diferente al que yo he enseñado de Jesucristo, sea anatema. Entonces,
vuelvo al 22. Primer libro de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención Que la grosura de los carneros. Wow. Bendito Jehová. Mi esposa y yo nos tocó, salimos, lunes salimos, y en mi devocional yo le comentaba a mi esposa, Señor esta mañana me habló y me dijo, no resistáis al que es malo. Pero yo siento que esa palabra tiene fuerza, le decía yo a mi esposa. Esa palabra tiene algo trascendental para nosotros. Y íbamos en el carro todo el lunes hablando de lo mismo. El martes otra vez. Yo le decía, Señor hoy me volvió a hablar en la misma palabra de ayer. No resistáis al que es malo. Y todo el día hablando de lo mismo, hermano. Y el miércoles, otra vez. Creo que hasta nos tocó viajar. Y en el camino, no resistáis al que... Ese era el tema de la semana. Y llegó el día, hermano. Salimos de un banco y nos atracaron. Pistola en mano. Pero cuando nos atraviesan la moto y el hombre con la pistola se me acerca al vidrio, usted sabe qué era lo que retumbaba en mi corazón. No resistáis al que es malo. Dije, Carmen había colocado la plata que sacamos del banco en una Biblia. Eso era para pagar el arriendo. En una Biblia. Yo dije, dáselo. Toma. No resistáis al que es malo. Carmen se puso nerviosa y comenzó a sacar del bolso todo lo que tenía. Y él me miró a los ojos y me dijo, te la voy a matar. Y usted sabe qué vi yo en los ojos de ese hombre delincuente. Un espíritu derramador de sangre. La Biblia dice que el espiritual todo lo juzga. Pero él no puede ser juzgado por nadie. Toma. Ahí va la plata. Aquí va la plata. Ahí va la plata. Abrió, cerró, se subió a la moto y se fue. Usted sabe qué nos salvó a nosotros. Prestar atención y obedecer la palabra de Dios. Claro, nos golpeó, sí, nos dio duro, claro que sí. Claro, pero Dios a veces nos permite pasar por ciertas cosas. ¿Pudo Dios evitar eso? Claro que lo pudo haber evitado. Él es Dios. Nos fuimos para el apartamento. Nos sentamos en la cama. Mi esposa estaba llorando. Yo la abracé. Y ella le dijo al Señor, Señor, ¿dónde estabas tú en ese momento? Y el Señor enseguida le respondió, ¿y dónde estás tú ahora en este momento? Porque a cualquiera lo atracan y lo mandan a una unidad de cuidados intensivos. Lo mandan a la morgue. Lo mandan al cementerio. Entonces el Señor sí estaba ahí. Es más, nos los había avisado una semana antes, cuando nos dijo, no resistáis al que es malo. Entonces, ¿qué estaba siendo puesto a prueba? Nuestra obediencia y si prestamos o no atención. Usted hace todos los días un devocional, pero ese devocional puede entrarle por aquí y salirle por acá.
¿Qué quiere Dios? Que usted lo baje a su corazón y que sea obediente y que le preste. Dios está cansado de los hijos desobedientes. Cansado. Los hijos desobedientes cansan a los padres. No hay una cosa que mortifique más a un papá y a una mamá que un hijo o una hija desobediente. Eso es lo más doloroso en el corazón de un papá o de una mamá. Los padres queremos, anhelamos y estamos en el camino del Señor para darle un buen ejemplo a nuestros hijos, para que ellos sean obedientes y presten atención. Les modelamos un camino. ¿Usted cree que el mundo a nosotros no nos llama? Claro que el mundo nos llama. ¿Usted cree que el mundo no nos ofrece cerveza, mujeres? Pero despreciamos el mundo para darle un buen ejemplo a nuestros hijos. Si usted tiene esas dos cosas, ¿cuáles son? Usted está ganado en el reino de Dios. Fueron las dos cosas por lo cual se juzgó a Saúl. Y vean, vamos detrás del tigre ahora. Ya deje ese conejo ahí. A su nombre. Ok. Entonces el hombre no prestó atención. No prestó atención. ¿Y cómo terminó? Con la mano seca. Con la mano seca. Ahorita escuchaba a la pastora Eliana en la coordinación hablar sobre la conferencia de parejas. Comenzamos en enero, abrió la primera conferencia del apóstol Javier Salcedo, ¿se acuerda? Y hemos venido mes tras mes, ¿verdad? Pero hay parejas que no les interesa. Hay parejas de aquí de la vid, de aquí, que no les interesa, no vienen. Y no tienen el hogar más hermoso del universo, del planeta. Porque no lo tienes, pero no te interesa crecer. No te interesa prestar atención, no te interesa obedecer. Pero como la decisión es de cada uno, ¿verdad? Al final, los resultados se ven. Al final, las consecuencias se ven. Después viene el llanto. Viene el lloro. ¡Ay, pastor! Pues si tenemos un año está dando conferencias para parejas aquí, y a ti no te interesa. No te interesa. Ay, pastor, mi niño. Pues si aquí hay pastores de jóvenes, aquí hay culto de jóvenes, tú no traes a tus hijos. No vine fácil hoy. Pero además de una enfermedad física, lo que la mano derecha en este hombre nos manifiesta es que también tenía una pérdida de propósito en la vida. Usted se puede imaginar, hermano, una persona que no tenga su mano derecha funcional. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo decir mi mano derecha, mi esposa. Sin mi esposa sería una cosa terrible, hermano. Tengo que decirlo, sería terrible. Vivir, hacer ministerio, manejar familia, o sea, sería complejo para mí. Yo puedo decir mi esposa es una mano derecha. Usted también podría decir, no, mi esposa es una mano derecha para mí. No, mi empleo, mi empresa, mi negocio es una mano derecha para mí. Entonces la mano derecha seca de este hombre va más allá de lo físico. Entonces, usted no se imagina cuánto sufre una mujer que tiene su esposo inconverso. Esa mujer tiene su mano derecha seca. O cuánto sufre un hombre que su esposa es inconversa. Porque él tiene su mano derecha seca. Entonces, ¿qué hay? Simplemente
Este hombre no solo tenía una enfermedad, tenía una pérdida de propósito en la vida. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo pensé que cuando la intervención de la pastora Marta, yo pensé que ella iba a hablar era de otra líder que nosotros tuvimos. De otra líder. Una madrugada el Señor me despertó, como a las 2 de la mañana. Yo me puse a orar. Y eran las 5 de la mañana y yo le decía, Señor, yo ahorita me voy a bañar, me voy a ir para la iglesia. Y yo siento que tú no me has dicho para qué me levantaste a las 2, yo me iba a levantar a las 3. 1 hora de sueño, hermano. Usted pasa con sueño todo el día. Señor, yo ahí hablando con el Señor. Y el Señor me habló en su misericordia y su amor. Me dijo, Ahmed, cuando termines de predicar, a la primera persona que vas a llamar al frente es a fulana, una líder que teníamos en la iglesia. Y vas a orar por ella. Ella me ha retado. Y le vas a decir que renuncie al mundo. Una líder de nosotros, maestro. Pastor la va a pasar al frente y le va a decir, así te dice el Señor, renuncia al mundo. A una líder. Eso para mí era complicado. Está bien, Señor. Y yo a la iglesia normal, pasé, prediqué y apenas terminé de predicar, hermana, pase aquí al frente. Ella se puso blanca. Pasó al frente. Voy a orar por usted, hermano. Oré por ella y le dije, así te dice el Señor, renuncia al mundo ahora. Porque el mundo no tiene nada para ti. Claro, yo tenía el corazón hecho añico yo. Porque yo le estaba hablando así a una líder que todo el mundo consentía como una tremenda mujer de Dios. Terminó el culto y ella se fue. Yo dije, llámenme a la hermana Fernanda. Oye, ella se fue, pastor. ¿Cómo? Carmen, súbete al carro, vamos a buscar a la hermana, vamos para la casa de ella. Yo necesito una explicación porque Dios a mí no me da explicaciones. Dios no le da explicaciones a nadie. Pero ella sí me tiene que dar una explicación a mí. Y llegamos a la casa de ella. Nada. Hermano, 6 de la tarde, 7 de la noche y la hermana no llegaba. Ese día había cogido por otro lado. Y yo estaba preocupado yo. Cuando llegamos a la casa, ella me llamó. Ay, pastor, que estuvo acá en la casa buscándome. Sí, hija, queríamos hablar contigo. No, pastor, no se preocupe. Todo lo que usted me dijo y todo lo que hizo fue correcto. Sí, hermana. Hermana, pero usted lo tiene claro. Clarito, pastor. Hermana, pero yo no. Entonces yo necesito que usted me explique. Dice, sí, pastor. Anoche yo tuve un tremendo problema con mi esposo. Mi esposo llegó borracho. Peleó conmigo, me golpeó. Me maltrató con palabras. Y yo quedé herida, quedé resentida. Y me encerré en el cuarto, me tiré de rodillas y le di al Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú estás permitiendo esto? Yo necesito saber que tú estás conmigo. Yo necesito saber que yo estoy viendo esto, no es porque tú te fuiste y me dejaste sola. Yo necesito saber que tú estás conmigo. Si mañana en el culto,
cuando el pastor termine de predicar, tiene que ser a mí la primera persona que él pase al frente. Y tiene que orar por mí. Y me tiene que decir que renuncie al mundo. Porque si no, cuando yo salga de la iglesia me voy para un bar y me prostituyo. Por eso el Señor me dijo, ella me ha retado. Ella tenía una decisión tomada, pero era una líder de una iglesia. Era una líder nuestra. Discipulada, con ministerio. Y uno no entiende cómo una persona en medio de una aflicción puede llegar hasta allá. Entonces cuando el Señor me levantó a las 2 de la mañana, Dios no estaba jugando. No estaba jugando. Y yo lo hice tal cual como Él me dijo. Porque si usted lo mandan a hacer una cosa y usted hace otra, ya eso no es obediencia. Por eso a Saúl se le acusó de desobediente. Porque él no hizo lo que se le mandó a hacer. Yo pensé que era eso a lo que se iba a referir la pastora Marta, a ese caso. Y ella me dijo, tranquilo pastor, todo está bien, Dios está conmigo. Dios lo usó, pastor. Está bien, todo está bien, estoy feliz. No importa que mi esposo no me quiera, Dios me quiere. Dios hoy me demostró que está conmigo, a pesar de lo que mi esposo me hace. Dios está conmigo. Así es. Entonces este hombre no solo tenía una enfermedad, sino que tenía una pérdida de propósito en la vida. Su mano derecha la tenía, no podía contar con la mano derecha. Para una persona diestra, no poder funcionar su mano derecha es una cosa seria, ¿verdad, hermano? Una cosa delicada. En este caso yo puedo decir que este hombre sentía su vida hueca. Y es muy probable que así hayan muchos en el día de hoy, que sientan su vida hueca, que sientan que su mano derecha no es que esté seca ahora, sino que ha venido seca hace mucho tiempo. Algunos en el mundo, otros en el camino del Señor, muchos incluso aquí dentro en la casa del Señor, pero con la mano derecha seca. Muchos quizás sirvieron con pasión, pero algo se secó. Yo he visto muchos así. Metidos en el servicio y de pronto se secaron. He visto mucha gente que adoraban con fuerza y de pronto se secaron. El fuego se les apagó. He conocido mucha gente que oraban con poder, pero hoy apenas levantan la voz. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que Jesús estaba ahí. Lo importante es que Jesús estaba ahí. Listo para restaurar la mano de ese hombre. Fíjese algo. El hombre está en el lugar correcto, pero en la condición equivocada. Los hijos de Elí estaban en el lugar correcto. Ellos eran los sacerdotes del templo, pero estaban mal. Estaban mal espiritualmente. Estaban mal moralmente. Estaban mal en su consagración. Estaban mal en su santidad. A su nombre. A este hombre, de manera literal, le faltaba el favor divino.
le faltaba el favor divino. Tener la diestra seca representa tener una vida sin poder, una vida sin fruto. Ahora, ¿quería el Señor Jesús restaurar la salud de aquel hombre? ¿Devolverle la vitalidad a esa mano? ¿Cambiar la sequedad que ese hombre tenía en su mano? ¿Quitar de pronto cualquier situación física que la mano tuviera? Claro que el Señor lo quería hacer. Pero el Señor siempre va más allá. Él no solo piensa en nuestra salud, Él piensa en lo espiritual, Él piensa en lo moral, Él piensa en lo familiar. Aunque Jesús quería sanar su parte física, también quería restaurar en el hombre su autoridad espiritual. Amén. El caso de Sansón, por ejemplo, gloria a Dios. Sansón estaba en el lugar correcto. Dios lo trajo con un propósito. Pero en medio del cumplimiento de su propósito, Sansón se vino abajo. A Sansón la mano derecha se le secó. Bendito sea el Señor. Ahora Jesús, en el versículo 8, volvemos a Lucas 11, a Lucas 6. Lucas 6. En el versículo 8 Jesús le dice algo al hombre. ¿Cómo le dice? Levántate y ponte en medio. El verbo utilizado aquí significa ponte en el centro. Colócate donde todo el mundo te vea. Porque el que está en el centro y en lo alto domina. El que está en el centro y en lo alto gobierna. ¿Quién dijo amén? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios le dice, el Señor Jesús le dice, levántate y ponte en medio. Ponte donde todo el mundo te vea. Yo estoy seguro que Naamán procuraba esconder las marcas de lepra que llevaba en su cuerpo. Porque todo el mundo, cuando tiene algún defecto, cuando tiene algún área de su vida mala, la tendencia es a ocultarla. De pronto este hombre, ¿verdad?, procuraba la manga de la camisa ponerla más para tratar de tapar, más larga para tratar de tapar el defecto que él se veía y que todo el mundo podía verlo. Pero yo quiero decirle algo, usar guantes, algo así, ¿verdad? El Señor le dice, levántate y ponte en medio. El Señor lo que le está diciendo es, hazte visible, deja que todo el mundo te vea. Porque hermanos, Dios no va a sanar lo que usted y yo escondemos. Dios va a restaurar lo que usted y yo exponemos. Siempre hemos dicho que el pecado que Dios perdona es el pecado que usted y yo confesamos. Amén. El pecado que ocultamos, Dios se lo va a sacar a la luz. A su nombre. Entonces el Señor le está diciendo a este hombre, ya déjate de estar escondiendo esa área de tu vida que tienes seca. Ya deja de estar viviendo una doble vida con eso. Ahora el punto aquí no es que el Señor lo quiera avergonzar. El Señor lo llama a que salga del anonimato espiritual, pero no para avergonzarlo, sino para restaurarlo, para sanarlo, para hacer una obra en él. Mira el caso de David. David peca con una mujer llamada Betsabé. Pasan 2 años y el rey David tiene su pecado oculto, su pecado escondido. ¿De qué manera podía Dios ayudar a David con un pecado oculto? Dios no sana lo oculto, Dios sana en lo que usted les pone a su nombre. Entonces Dios lo que hace es mandar a un profeta para que David exponga su pecado y poder llevarlo al perdón. Poder llevarlo al arrepentimiento. Poder llevarlo a la restauración. A su nombre.
Muchas veces Dios tiene que sacarnos a la luz las cosas, pero no es para avergonzarnos, es para restaurarnos, es para sanarnos. Todo depende cómo lo tomemos. Este hombre pudo, cuando Jesús le dijo, levántate, ponte en la mitad, ponte en medio, ponte aquí en el centro de toda esta gente. Oh, Señor, extiende tu mano, Señor. Extiéndelo. Habla con el Señor sobre esas cosas que tienes allí ocultas. Habla con el Señor sobre tu vida devocional marchita. Habla con el Señor sobre tu vida de oración. Dile, Señor, ya no quiero orar. Señor, ya yo no leo la Biblia. Señor, dígaselo al Señor. En el versículo 10, el Señor le da una orden. No bastó con decirle, levántate y ponte en medio, sino que ahora, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Extiende tu mano. El verbo usado aquí en griego significa estirar hasta el límite. Estirar hasta donde ya no puedas más. Estirar así te duela. ¿Usted sabe dónde comienza la fe? La fe comienza cuando obedecemos la palabra del Señor. Allí es donde comienza la fe. Cuando obedecemos la palabra del Señor. Por ejemplo, usted me puede decir, pastor, que tengo un dolor aquí, que yo no puedo caminar bien. Yo le digo, venga, oro por usted, le digo, ya, brinca. Pastor, yo no puedo brincar, brinque, no, que no puedo brincar. Usted no tiene fe porque usted no está obedeciendo la palabra. ¿Cierto? Brinque, hombre, eso es lo que tiene que hacer. Si le dijeron que brincara, brinque. Eso es todo. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, extiende tu mano. ¿Significa qué? Estirar hasta el límite. Estirar así te duela. ¿Verdad? Gloria al Señor. Dicho de otra manera, la obediencia activa el poder de Dios. Activa el poder de Dios. ¿Por qué Jesús hace eso? ¿Por qué Jesús le dice extiende tu mano? Estírala lo más que pueda. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque lo que el hombre tenía seco no era solo la mano. Él tenía seca la fe. Hay gente que usted puede ver congregándose todos los domingos aquí, que ya no tienen fe, que han perdido la fe por completo. Por completo. Así estaba este hombre. No tenía solo seca la mano, tenía seca su fe. Pero cuando él estiró la mano, porque ahí dice, versículo 10, extiende tu mano, ¿y qué pasó? ¿Se llama cómo? Obediencia. Él obedeció a la voz del Señor. Entonces la fe operó. ¿La fe qué? Operó. Y su mano fue. Ahí dice, él lo hizo así y su mano fue. Y su mano fue restaurada. Restaurada quiere decir volver al estado original, restituir la función perdida. O sea, el Señor Jesús no solamente lo estaba sanando, le estaba devolviendo el propósito de vida, le estaba devolviendo las ganas de vivir. A su nombre. Eso era lo que el Señor estaba haciendo. Hay gente, hermano, aunque usted no lo crea,
gloria al Señor, que no tienen ganas de vivir. Y necesitan una intervención de Jesús. Hay tantos lugares a donde el Señor nos ha llevado. Y nos hemos encontrado con gente. Dios nos ha hablado y nos ha dicho que hay personas que se quieren suicidar. Hermano, y eso ha sido tan tremendo. Una ocasión en Panamá me encontré con un hombre prestante, con un hombre con dinero. Gloria a Dios. Y el hombre tenía un negocio. Y él decía, estoy pasando un mal momento. Me está yendo mal en el negocio. Y eso de que me está yendo mal en el negocio me tiene mi vida quebrantada. Me han dado hasta ganas de suicidarme. Pero vaya sorpresa. Todo el mundo se centraba era en el negocio del varón. En el negocio, un hermano en Cristo. Todo el mundo se centraba en el negocio. Todo el mundo decía, no, es que si el negocio vuelve a florecer, el hermano va a mejorar. Y Dios nos llevó en esos días a Panamá. Y a mí me pidieron, apóstol, ¿será que usted puede orar? Queremos presentarle a un varón, él es un empresario de la ciudad. Claro, ¿cómo no? Vamos, y fuimos. Y el hombre dice, apóstol, lo quiero invitar a almorzar, pero voy a hacer las cosas al revés, ¿sí, hermano? ¿Y qué es hacer las cosas al revés? Primero lo va a brindar un helado y después vamos al restaurante a almorzar. Yo dije, dale pues. Cuando llegamos a la heladería, yo me senté en una silla. Y ahí viene la voz del Espíritu Santo. Y me dice, a él le gusta hacer las cosas al revés. ¿Cómo, Señor? Entonces está otro pastor acompañándonos. Y nos trae el helado y él se sienta. Y el hombre en el acto comienza a llorar. Dice, oh, apóstol, Dios lo use. Mi negocio ha venido decayendo, ha venido mal. Y eso me ha quitado hasta las ganas de vivir. Yo me lo quedé mirando y le dije, no, hermano, no se engañe más. No es por causa del negocio que usted ha sentido ganas de suicidarse. Es su estado emocional. Las ganas que usted ha perdido las ganas de vivir. Y eso que usted tiene en su alma la ha llevado a su empresa. No es que usted está así por la empresa está así por usted. Y yo gritando en la heladería, porque lo estaba ministrando, hermano. Y él comienza a llorar, hermano, y vomitó el helado que no se había comido todavía, recibiendo liberación, hermano. Y le puse la mano, en el nombre de Jesús, demonio de suicidio. Él decía, no, la empresa me está ocasionando. No, hermano, tu estado es lo que está afectando la empresa. Ojo con eso. Ojo con eso. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús sabe que el problema de este hombre no es tan solo una mano seca.
sino que también es su propósito de vida. Las ganas de vivir de Él. Jesús dice, yo tengo no solo que sanarle la mano, yo tengo que darle ganas de vivir, ganas de continuar, ganas de proseguir. Nosotros vivimos un caso con mi papá. Yo le dije que iba a predicar 4 horas. Estamos bien, estamos bien. Ya, aleluya, ya estoy terminando. Nosotros tuvimos un caso con mi papá. Mi papá fue mi ejemplo. Mi ejemplo. Yo vengo de una familia de clase media. Pero voy al tigre. Mi mamá falleció. Mi mamá falleció. Esos 2 viejos se amaban. Siempre juntitos. Y mi mamá falleció. Y eso a mi papá le dio duro. Durísimo. Obvio, era de esperarse. Muy duro. Y mi papá se encerró en el cuarto, claro, a vivir su dolor, sus etapas de duelo. Y con mi esposa, mis hermanos, tratando de sacarlo, de ayudarlo, pero mi papá estaba encerrado en su dolor, sí. Y orábamos por él. Mi esposa y yo íbamos todos los días. Mi otra hermana Rosalba iba todos los días. Y queríamos traérnoslo. Mi hermana vivía a la vuelta de donde yo vivía. Queríamos traérnoslo para la casa de ella. Y nada. Se negaba, decía que no. Pero un día mi papá despertó del sueño. Y permitió que nos los trajéramos para donde mi hermana. Vivía a la vuelta donde vivía yo. Y ahí podíamos tenerlo más de cerca ahí. 24 horas pendiente a él. Pero cuando mi papá quiso vivir, ya era tarde. Hay veces que hay personas que no entienden su tiempo, ni entienden el tiempo que Dios les quiere dar. Y dejan pasar una buena temporada de vida simplemente por no querer oír, por no querer prestar atención, por no querer obedecer. A veces los padres se ponen así. A veces nuestros viejos se ponen así. No quieren entender que ya ellos están en una edad de que ya ellos no se mandan. Tienen que dejarse guiar. No, y yo se los muestro por la palabra. El Señor le dijo a Pedro, el Señor Jesús le dijo a Pedro, cuando eras joven, tú te ceñías, tú te cambiabas, tú hacías lo que querías, ibas donde te daba la gana. Pero cuando ya eres viejo, te ciñe otro y te toma de la mano y te lleva aún a donde no quieres. Lo que pasa, viejos que están aquí y viejas que están aquí, es que ya ustedes nos criaron a nosotros. Ahora déjennos a nosotros criarlos a ustedes. Mire, escúcheme por favor. A veces vemos padres, viejos y viejas, voy a decirlo así mejor,
que quieren criar a su hija de 50 años. A su hijo de 62. Oiga, vieja, viejo, sean serios, oiga. Oiga, deje que ellos hagan su vida, por favor. Usted no está para preocuparse ya por ellos. Ellos son los que tienen que preocuparse por usted. Por favor, ya está bueno. Ya ustedes hicieron lo que les tocaba hacer. Ahora nos toca a nosotros como hijos recompensarles. Déjennos recompensarles. Déjense querer. ¿Eso no duele? Lo dejó una santandereana. A su nombre. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? ¿Qué ocurre? Que lamentablemente hay gente que no sabe vivir su vejez. Y la Biblia misma nos enseña que la vejez es una etapa hermosa de la vida. Pero no la saben vivir. ¿Sabe cómo la viven? Con preocupaciones, con dolor en el alma, en el corazón, preocupados por los hijos, por los nietos. No, cálmese. Usted no está para eso. ¿Qué le pasa, hombre? Ya cálmese. Cálmese, señora. ¿No es cierto que es así? Pero por favor, si la Biblia lo dice, delante de las canas te levantarás. O sea, déjennos honrarles. O sea, ya cuando uno llega viejo, uno tiene que dejarse honrar. Pero por favor, ¿cómo te parece, Marcos? Entonces, lamentablemente, nosotros vivimos esa experiencia con mi papá. Un buen hombre, mi papá fue un buen hombre. Siempre lo vi ahí al lado de mi mamá. Un hombre fiel, noble. Pero Dios quiso darle un tiempo en el ocaso de su vida y él no lo quiso aprovechar. Porque al final termina siendo nuestra decisión. Cada uno de nosotros decide lo que acepta o lo que no acepta, lo que quiere o lo que no quiere. Cada uno, la decisión es personal. Y son nuestros padres y todo, pero no los podemos obligar, ¿verdad? Uno les dice, suponiendo, ¿verdad? Nosotros suponemos que ellos han vivido una vida, que ya tienen edad y que ellos deben reconocer y decir, bueno, si mi hijo me dice eso, es por un bien para mí. ¿Cierto, hermano? Pero donde no llegan los nietos, llegan los hijos. Esto pica y se tiende. Saki Malaya Soja. Amanso que Amalai Sakiva. Bien, aquí voy al otro punto para cerrar. Voy al otro punto para cerrar. Señor Jesús en el versículo 9 lanza unas preguntas. ¿Qué es bueno o qué es malo hacer en el día de reposo? Porque el pasaje bíblico comienza diciendo que era un día de reposo. Entonces el Señor dice, ¿qué es bueno o qué es malo hacer en un día de reposo? Y entonces procede a la sanidad. Pero a la sanidad
no solo de la mano, sino a la sanidad del alma, a la sanidad del corazón. ¿Sabía usted que hay cosas que no están en lo físico, sino que proceden de adentro? Y que lo que usted ve reflejado en lo físico es un reflejo de algo que está allá adentro, como el caso del hermano de Panamá. Así como estaba él de marchito por dentro, marchitó su empresa. Entonces, con este hombre también podía pasar lo mismo. De pronto, lo que estábamos viendo físicamente no era más que una expresión de lo que a él le pasaba por dentro. Así seco estaba él por dentro. Entonces, Jesús ministra la sanidad. ¿Y qué pasa en el versículo 11? Porque el versículo 7 dice que los escribas y los fariseos le acechaban. Y entonces el versículo 11 dice que los que estaban ahí se llenaron de furor. De furor, pero no era cualquier cosa. Porque mire la decisión a la que quieren llegar. ¿Qué podemos hacer contra Jesús? Los fariseos tenían las manos sanas, pero el corazón seco. ¿Hay gente así también? Con las manos que usted se las ve sanas, pero por dentro tan secos. Secos. Es que una religión sin misericordia no produce vida. No produce vida. Amén. Cristo prefiere una mano seca con fe que dos manos sanas sin amor. Amén. No permitas que el sistema religioso apague tu sensibilidad al Espíritu. Amén. No lo permitas. Hoy Jesús sigue diciendo, ponte en medio y extiende tu mano. No solo para sanar lo que a los ojos de los hombres se ve seco, sino para sanar también lo que tú sabes que en tu vida interior se ha secado. Póngase de pie. Muchas gracias.